Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido hoy aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis con nuestro lema. Algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque solo sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Nos acercamos al final del pensamiento de Marx y lo que vamos a hacer ahora es un resumen y llegar a la conclusión. Que la conclusión, como señalábamos en el último vídeo, era, siempre según Marx, lógicamente, que había que hacer una revolución que eliminara el sistema capitalista y lo transformara en un nuevo sistema que va a ser el comunismo. Pues vamos a primero hacer un resumen para ir explicando cómo hemos llegado hasta aquí y luego vamos a ver cuáles serían las condiciones de esta revolución proletaria, de esta revolución comunista. Habíamos empezado diciendo que lo característico del ser humano era la praxis, que era su capacidad transformadora. Según Marx, lo característico de un ser humano no es solamente su capacidad intelectual, su capacidad de entendimiento, sino también que transforma radicalmente la realidad y crea realidad nueva. Y que por lo tanto, esa realidad nueva es la sociedad, que es lo que había que analizar. Ese análisis de la sociedad, decíamos, se realizaba siempre, claro, según Marx, en el materialismo histórico, que analizaba la sociedad tanto desde el punto de vista de qué es lo que todas las sociedades tienen en común, base económica y superestructura, como desde el punto de vista de cómo es posible que una sociedad cambie, que una sociedad se transforme en una sociedad distinta, que era aquello que tenía que ver con las contradicciones que pasaban a ser negatividad cuando eran irreconciliables, y si ocurría que además de esas contradicciones había unas condiciones objetivas, esas mismas contradicciones, y subjetivas, un grupo social que tomara conciencia y pensara en un mundo distinto, se producía el cambio social, se producía, como vamos a ver hoy, la revolución. Pero, ¿qué es lo que ocurría? Pues que según Marx, la sociedad, las clases dirigentes se defendían para que no existiera ese cambio social a través de la ideología. Generaban una serie de ideas que buscaban esconder la realidad de la explotación. Generaban una falsa conciencia. Y un ejemplo, según Marx, muy claro de ello, era la religión, que lo que buscaba era generar la idea de, por un lado, un consuelo, en la otra vida vas a ser feliz, y por otro lado, gracias a ese consuelo, hacer que las clases más pobres, las clases más empobrecidas, nunca se levantaran contra el poder. Y una vez que ya habíamos visto la praxis, el materialismo histórico y la ideología, correspondía analizar, que es lo que hicimos en el vídeo anterior, la visión de Marx del capitalismo. ¿Cuál había sido esa visión? Era una visión, decíamos, claramente negativa. ¿Por qué? Porque el capitalismo impedía la libertad de la praxis. ¿Y cómo lo impedía? Decíamos, a través de la, aquí resumimos más, puesto que fue lo que vimos el último día, alienación en el trabajo. ¿Qué era la alienación en el trabajo? Era, diciéndolo resumidamente, que en el capitalismo la praxis solo servía para producir más capitalismo y no para humanizar el mundo. Y por lo tanto, el capitalismo impedía el desarrollo de la humanidad. ¿Qué es lo que ocurre ahora? ¿Cómo terminamos el vídeo? Haciendo un llamamiento, decía Marx, a la revolución. Camarada, diría Marx, hay que hacer la revolución. Pues ahora vamos a ver cómo se hace esa revolución y para qué se hace. Primero, ¿por qué hay que hacer la revolución? La revolución hay que hacerla porque, y esto siempre vemos que está encadenado, es decir, no es una cuestión meramente política, sino es una cuestión filosófica. Si queremos
que realmente la praxis sea libre, aquello que es lo propiamente humano, si queremos que la humanidad sea absolutamente libre, hay que acabar ¿con qué? Con el sistema que impide que sea libre. ¿Qué es cuál? El capitalismo. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que superar el capitalismo. Es decir, lo que tenemos que hacer es esa praxis, liberarla del sistema que es el capitalismo. Y cuando acabar con el capitalismo, ¿qué es lo que significa también? Poner fin a la sociedad de clases. Cuando se acabe con el capitalismo ya no va a haber clases sociales, porque no va a haber una clase explotadora y una explotada, según Marx, y además lo que se va a hacer es poner fin al sistema que impide el desarrollo de la humanidad. Es decir, que vamos a poner fin al capitalismo como ese sistema que impide el desarrollo de lo humano. Por eso, esas van a ser las consecuencias, por eso tenemos que hacer la revolución. ¿Y quién va a ser el sujeto de la revolución? ¿Quién tiene que hacerla? Pues lógicamente, esto ya lo tendríamos que sacar por nosotros mismos, va a ser el proletariado. Si la revolución anterior, la revolución francesa, acordémonos de lo que contábamos hablando del materialismo histórico, la revolución francesa la hizo la burguesía, la revolución comunista la va a hacer el proletariado. ¿Y por qué el proletariado? Porque el proletariado tiene, según Marx, esto es muy interesante, un interés no parcial, no propio, no egoísta, sino universal. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Recordemos brevemente nuestro esquema de explotación del capitalismo, según Marx. Porque había capitalismo, había burgueses, acordémonos, y había proletarios. Los proletarios tenían que vender su fuerza de trabajo en la fábrica, cada vez sale peor esta fábrica, está en quiebra, en la fábrica de los burgueses, producían un objeto, en nuestro ejemplo anterior había sido un coche, y ese objeto, una parte la recibía el proletario, que era quien realmente había hecho el trabajo, luego no se le pagaba el trabajo, el valor del trabajo, sino solo la fuerza de trabajo, eso es el salario, y otra parte, que lo llamábamos, recordemos porque esta palabra es muy importante, plusvalía, la recibía el capitalista y por lo tanto aumentaba el capital. ¿Por qué el interés del proletariado es universal? Porque, y esto es lo importante aquí, el proletariado cuando se libera, es decir, cuando acaba con el capitalismo, no solo se libera él, sino que libera también a la burguesía. ¿Por qué? Porque la burguesía no puede actuar de otro modo que como actúa. Imaginemos por un momento que un burgués, el dueño de un medio de producción, decidiera que no va a generar plusvalía. ¿Qué es lo que le ocurriría? Que su empresa en la competencia capitalista se hundiría y por lo tanto él bajaría al nivel proletario. Es decir, perdería su medio de producción y ya solo tendría el ¿qué? Su fuerza de trabajo para vender. Y se vendría aquí. A ver si lo decimos bien. Sufre una depauperación. Es decir, baja su nivel social. ¿Qué ocurre? Que esto, por lo tanto, es culpa del capitalismo. No es que los burgueses sean unos malvados y sean una gente egoísta, sino que cumplen las reglas del propio capitalismo. Y, por lo tanto, cuando el proletariado
acabe con el capitalismo, ¿qué es lo que ocurrirá? Que liberará toda la humanidad. Luego su interés es universal. Y ahora, ¿cómo conseguimos que el proletariado haga la revolución? Pues si hemos dicho, recordemos en el materialismo histórico, que había condiciones objetivas y había condiciones subjetivas, las objetivas según Marx ya existen, puesto que es la misma existencia del proletariado. ¿Y cuáles serían las subjetivas? Y Marx dice, muy fácil, la conciencia de clase. ¿Qué es la conciencia de clase? Recordemos, ¿por qué los proletarios son felices aunque tengan que vender su fuerza de trabajo, aunque estén explotados? Porque se generaban a través de la ideología una serie de ideas que le engañaban. Ahí está el proletario, le están explotando, pero por ejemplo su equipo de fútbol ha ganado y ha pasado a la siguiente fase de la Champions. Pues el proletario siente por fin que su vida tiene sentido. Ahí está el proletario que está siendo explotado, pero por ejemplo ha tenido un gran éxito la manifestación a la que él quería ir. Pues mira qué bien, siente ya que está como realmente está satisfecho. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Tiene que superar la ideología, tiene que tomar conciencia de su situación de opresión. Y eso es precisamente la conciencia de clase, cuando el proletario se da cuenta de lo que es realmente clase explotada, negación, decíamos en el vídeo anterior, de lo humano. Así que el proletariado tiene que hacer la revolución porque tiene un interés universal, así que la hará adquiriendo, para hacerla necesita adquirir la conciencia de clase, que es que superar la ideología. Y ahora, ¿cuál va a ser esa revolución? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo va a ser la socialización de los medios de producción. Volvemos al esquema. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que los medios de producción están en manos privadas, en manos de la burguesía. Por lo tanto, todo el interés social gira en torno a esos medios de producción privados. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo, el proletariado, hace la revolución y en vez de hacer los medios de producción privados, los hago de toda la sociedad, qué bonito que parece un sol, los hago de toda la sociedad, ¿qué ocurrirá? Primero, que se acaban las clases sociales, puesto que ya no existe el dueño del medio de producción, sino que el dueño de la producción es la sociedad en su conjunto, no ciertos individuos. Todos tendremos la misma categoría social, todos seremos lo mismo, y entonces el beneficio, esta plusvalía, el beneficio del trabajo, aumentará la mejora y el bienestar social, que es la mejora y el bienestar de todos. Y por lo tanto, la praxis, ese trabajo que antes solo servía para producir beneficio capitalista, ahora lo que hace es, ahí lo tenemos, ¿qué es lo que hace? Ir directamente a la sociedad para crear ¿el qué? Un mundo mejor y un mundo más justo. La praxis ahora sí humaniza el mundo, puesto que el trabajo
es un beneficio para toda la humanidad. Y esto nos lleva, dice Marx, a una nueva era. ¿Qué es cuál? La historia de la humanidad. Y alguien podría decir, pero la historia no ha sido todo. Y Marx, que aquí se pone, digámoslo claramente, poético, dice, no. ¿Por qué? Porque hasta que no ha llegado este momento, no ha habido historia de la humanidad. Porque la gente no ha podido, ¿qué? Desarrollar su praxis, ni ha podido ser libre. Solamente hay historia de la humanidad cuando las condiciones reales, acordémonos, cuando las condiciones reales permiten a la gente vivir libremente. Y entonces, cuando puede desarrollar libremente su praxis, la praxis es libre, y cuando existe la libertad real. Y lo anterior, Marx lo denomina prehistoria de la humanidad, y esa nueva etapa, que sería el comunismo, Marx lo señala como historia de la humanidad, porque es el momento en el cual cada individuo va a ser libre y va a tener también la capacidad de transformar libremente el mundo. Pues esto ha sido el pensamiento de Marx y esperemos que haya resultado interesante y nos vemos en otra ocasión. Como siempre, ha sido un placer.